Este es un sensor de asiento que muerde la pared en todo momento. Actualmente, la situación en Tailandia es un verdadero caos. Les mencioné antes que hubo noticias de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya. Sin embargo, debido a varios incidentes provocados por ese enfrentamiento, la primera ministra de Tailandia, Paetongtarn, está ahora al borde de perder su cargo. Se rumorea que los militares podrían llevar a cabo un golpe de Estado. Hoy vamos a enfocarnos en este tema. Vamos a verlo de inmediato. Bien, primero averigüemos exactamente qué sucedió. Hubo un breve enfrentamiento entre Camboya y Tailandia. El 28 de mayo de 2025, hubo un enfrentamiento en la zona fronteriza disputada entre la provincia de Ubon Ratchathani, en el noreste de Tailandia, y la provincia de Phra Vihear, en Camboya. Como resultado, un soldado camboyano murió. Debido a esto, la tensión entre Tailandia y Camboya aumentó. Parecía que estaban dialogando bien, pero ambos países cerraron sus fronteras y comenzaron a imponer embargos sobre algunos productos, lo que hizo que la tensión aumentara gradualmente. En medio de esa situación, el 15 de junio de 2025, una llamada telefónica sumió a Tailandia en el caos. Fue una llamada privada entre la primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, y Hun Sen, el ex primer ministro y hombre fuerte de Camboya. Honestamente, la llamada pudo haberse hecho para aliviar el conflicto actual, así que la llamada en sí no es un gran problema. Pero el contenido de esa conversación fue realmente impactante. La primera llamada telefónica comenzó cuando la primera ministra tailandesa, Paetongtarn, llamó tío al ex primer ministro Hun Sen. De hecho, esta parte tampoco se entiende. Por supuesto, la familia Shinawatra de Tailandia y Hun Sen de Camboya tienen una relación muy cercana. Pero aún así, usar ese tipo de apelativo en una situación de conflicto es inapropiado. Pero si solo hubiera sido esto, ni siquiera habría hecho un video al respecto. El ex primer ministro Hun Sen y el primer ministro Paetongtarn tuvieron una llamada telefónica de 17 minutos y 6 segundos. Y durante esa conversación también hablaron sobre el conflicto. Pero el primer ministro tailandés, Paetongtarn, habló a espaldas del comandante adjunto Phat Kang, quien dirige las tropas en la zona fronteriza con Camboya. El primer ministro tailandés, Paetongtarn, dijo durante la llamada que el segundo comandante solo quiere aparentar ser genial. Dijo que espera que no se enojen al escuchar las palabras de nuestro oponente. Como el segundo comandante, porque esa no es nuestra intención. Le habló mal de su propio ejército a un líder extranjero. El problema es que el ex primer ministro Hun Sen compartió la llamada de 27 minutos y 6 segundos con más de 80 políticos camboyanos, y fue porque uno de ellos filtró parte de la conversación que esto salió a la luz. Por eso, Tailandia se volcó completamente, y la opinión pública se volvió en contra de la primera ministra Paetongtarn en lugar de Camboya. La primera ministra Paetongtarn se apresuró a calmar la situación. Explicó que la llamada telefónica fue una cuestión de habilidad negociadora y prometió que, para evitar malentendidos, no tendría más conversaciones personales con el presidente Hun Sen. Sin embargo, la tormenta política fue demasiado fuerte. Por ahora, la primera ministra Paetongtarn ha formado una coalición. Sin embargo, el segundo partido más grande de la coalición, el partido Phum Jay Dai, también ha anunciado su retiro de la coalición. Por supuesto, aunque el partido Phum Jay Dai se retire, todavía mantienen la mayoría, pero existe una gran posibilidad de que otros partidos de la coalición también decidan retirarse. En este momento, la oposición está exigiendo con fuerza la disolución del Parlamento y la renuncia del primer ministro Paetongtarn. En el Senado, controlado por los conservadores, incluso han presentado una petición al Tribunal Constitucional y a la Comisión Nacional Anticorrupción para destituir al primer ministro. La decisión sobre la petición de destitución se tomará el 1 de julio. Si el Tribunal Constitucional inicia el proceso de destitución, Paetongtarn podría ser suspendida de sus funciones como primera ministra hasta que termine el juicio. Y el partido Phum Jay Dai, que se retiró de la coalición, planea presentar una moción de censura el 3 de julio. Si la mayoría de los diputados está a favor, la moción de censura será aprobada. Por supuesto, como mencioné antes, la coalición liderada por el partido Pheu Thai, cuyo representante es actualmente el primer ministro Paetongtarn, ya ha asegurado la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes. Así que no está claro si la moción realmente será aprobada. Sin embargo, incluso dentro del partido gobernante, continúan las voces críticas. No se pueden descartar votos rebeldes. Además, algunos señalan que como las críticas no solo fueron hacia el propio ejército, sino también hacia los líderes de otros países, se está hablando de la posibilidad de que el ejército tailandés pueda llevar a cabo un golpe de Estado. Tailandia es un país donde ocurren muchos golpes de Estado. Desde 1932 hasta el último golpe de Estado en 2014, hubo nada menos que 19 golpes militares. Han ocurrido muchísimos, y dicen que, dado que esta vez se ha provocado a los militares, también existe la posibilidad de un golpe de Estado. Incluso los medios locales señalan que ya hubo precedentes en 2006 y 2014, donde el gobierno cayó por un golpe de Estado, y advierten que la situación actual es similar a la de aquellos tiempos. Actualmente, el índice de aprobación del primer ministro tailandés, Paetongtarn, ha caído por debajo del 10%. Según una encuesta del Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo de Tailandia, la aprobación del primer ministro Paetongtarn cayó drásticamente del 30.9% en marzo al 9.3%
11.2% en junio. El índice de aprobación de Natafol Rongpanjaut, líder del Partido del Pueblo, que es el principal partido de la oposición, es del 31.5%, lo cual es más alto que el del primer ministro. Además, el índice de aprobación del partido gobernante, Pheu Thai, también cayó drásticamente, pasando del 28.1% en marzo al 11.5% en la actualidad. Si la situación actual continúa, se prevé que la destitución del primer ministro Paetongtarn de Tailandia será un hecho inevitable. En esa situación, Camboya está tratando de aprovechar esto como una oportunidad para presionar a Tailandia. El ex primer ministro Hun Sen incluso ha sacado a relucir el tema de la difamación de la realeza, que es considerado un tabú en Tailandia, y ha comenzado a aumentar la presión sobre Tailandia, o más precisamente, sobre la primera ministra Paetongtarn de Tailandia. El ex primer ministro Hun Sen comenzó a aumentar la presión argumentando que la primera ministra Paetongtarn de Tailandia insultó al segundo comandante, lo cual equivale a insultar al rey de Tailandia, quien lo nombró. Y luego también amenazó con revelar conversaciones delicadas, diciendo que Thaksin Shinawatra, el ex primer ministro de Tailandia y padre de la primera ministra Paetongtarn, también había hecho comentarios insultantes hacia el rey de Tailandia. En Tailandia, insultar a la familia real es un delito grave que puede ser castigado con hasta 15 años de prisión. Entre los ciudadanos tailandeses, insultar a la familia real es algo impensable, por lo que Camboya parece estar utilizando esto como una oportunidad para aumentar aún más la presión sobre Tailandia. El gobierno tailandés reconoció rápidamente la gravedad de la situación. La filtración del contenido de la llamada del ex primer ministro Hun Sen no se consideró simplemente un error diplomático, sino que la alta dirección del gobierno tailandés la percibió como una maniobra política intencionada. Ante esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia emitió inmediatamente una declaración. Las declaraciones del presidente Hun Sen son una clara injerencia en los asuntos internos y constituyen una violación del derecho internacional. En particular, la declaración señaló que quedó en evidencia la intención política de favorecer abiertamente a ciertas fuerzas políticas dentro de Tailandia. Esta declaración tenía un tono inusualmente fuerte, incluso dentro del lenguaje diplomático. El hecho de que se usaran directamente palabras como intervención en asuntos internos y violación del derecho internacional se debió a la decisión de que este asunto ya no podía considerarse simplemente un malentendido entre países amigos. Sin embargo, el ex primer ministro Hun Sen no le prestó atención. De hecho, después de eso, hizo aún más declaraciones que provocaron a toda Tailandia. No se trató solo de una simple filtración de una llamada, sino que elevó el nivel al cuestionar públicamente los comentarios privados del primer ministro tailandés e incluso mencionó la ley de lesa majestad. Este tipo de provocaciones externas actuó como una chispa que sacudió por completo el panorama político tailandés, que ya estaba gravemente inestable. Actualmente, en Tailandia se están llevando a cabo muchas protestas antigubernamentales. La magnitud fue de unas 20.000 personas, lo cual representa la mayor escala desde 2023. Empezaron a surgir diversas voces diciendo que el primer ministro vendió el país a Camboya y que hay que acabar con el gobierno corrupto. Especialmente, no solo en Bangkok, sino también en las principales ciudades de Tailandia, se llevaron a cabo protestas esporádicas una tras otra. Al final, se puede decir que una sola palabra del ex primer ministro, Hun Sen, provocó una tormenta política que va más allá de una simple controversia diplomática, mezclando la estructura política sensible de Tailandia, el papel de los militares y la familia real, y el descontento del pueblo. La situación actual en Tailandia muestra claramente cuán peligroso puede ser una sola palabra de Hun Sen, presidente de Camboya, quien tiene mucha experiencia en política, y cuán grandes repercusiones puede causar la privatización de la diplomacia y un enfoque emocional. En este momento, la primera ministra de Tailandia, Paetongtarn, está haciendo todo lo posible para controlar la situación. Primero, para calmar a los militares enfurecidos. Incluso fue personalmente a hablar con Phakang, el segundo comandante del ejército tailandés, quien había hecho comentarios a sus espaldas. Además, también ha revisado políticas clave como posponer la legalización de los casinos. Normalmente, muestra una actitud de intentar introducir políticas que la oposición apoya, tratando de aliviar la tensión en todo el país. Sin embargo, aún así, la popularidad no ha repuntado. Por eso, Tailandia también muestra una actitud más firme. Actualmente, Tailandia y Camboya han cerrado de manera repentina todos los puestos de control fronterizos. El ejército tailandés permite el paso de manera limitada solo por motivos humanitarios, como el traslado de pacientes de emergencia, el transporte de estudiantes y la compra de artículos de primera necesidad, pero anunció que el turismo, el comercio y el tráfico general están completamente suspendidos. Todos los pasos terrestres entre Tailandia y Camboya han sido cerrados. El ejército tailandés explicó en un comunicado que las acciones del ejército camboyano, como la modificación del terreno, manifestaciones simbólicas y patrullas ilegales, constituyen una violación de la soberanía y que esta fue una decisión inevitable para mantener la estabilidad nacional y el orden en la frontera. Sin embargo, algunos opinan que están dirigiendo la atención hacia el exterior para distraer de los problemas internos. En la situación actual, se analiza que el primer ministro tailandés, Paetongtarn, tiene pocas opciones para superar la inestabilidad nacional, por lo que podría estar intentando intencionalmente aumentar el conflicto entre Tailandia y Camboya para superar la crisis interna. Viendo la situación actual, es muy probable que el primer ministro Paetongtarn enfrente el riesgo de perder su cargo debido a la petición de destitución el 1 de julio y la votación de censura el 3 de julio. Esto significa que la crisis política se está intensificando. Sobre todo, existe una alta probabilidad de que los militares tailandeses lleven a cabo un golpe de Estado.
así como ocurrió en 2006 y 2014, por lo que es muy posible que se repita en 2025. Y parece que la relación entre Tailandia y Camboya va a así empeorar considerablemente. Para empezar, los militares tailandeses insisten en que se debe tomar una postura firme contra Camboya. Si los militares vuelven a tomar el control político en el futuro, intentarán imponer sanciones bastante severas a Camboya. En este proceso, Camboya tampoco se quedará de brazos cruzados, así que parece que la relación se deteriorará. Sin embargo, como Tailandia tiene un poder nacional considerable, parece que esto tendrá un gran impacto en la economía de Camboya. Las regiones de Camboya, que están cerca de la frontera con Tailandia, tienden a depender de Tailandia, por lo que parece muy probable que la economía de esas áreas llegue al borde del colapso. Para resolver la situación actual, parece que primero se deben solucionar los problemas políticos de Tailandia y que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático debe intervenir, pero no parece que vaya a ser tan fácil. ¿Qué opinan ustedes sobre la inestabilidad política actual en Tailandia y su relación con Camboya? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.